Muy bien, ya estamos aquí de vuelta y estamos, pero en una discusión increíble. Yo, obviamente, como comprenderán ustedes y ya me conocen, estoy queriendo sacarles el secreto de qué como para no envejecer. Y se los cuento a ustedes luego. Pero tenemos algunas dudas de nuestros televidentes y desde La Oroya se ha comunicado con nosotros una televidente y nos pregunta que está muy preocupado cómo hacer, y en todo caso te lo traslado, Rosita, a ti la pregunta. Es un niño de 8 meses y solo come pescado, no come nada más. Quiere saber cómo balancear su nutrición. Bueno, creo que la preocupación va en el sentido de si realmente está recibiendo la alimentación adecuada o no. Claro. Y a partir de los 6 meses se supone que la alimentación ya es complementaria. O sea, aparte de la leche materna va a recibir otro tipo de alimentos. Y dentro de eso se va de manera gradual, se denomina lactancia. Después de los 6 meses comienza la lactancia. Entonces en ese momento se va agregando alimentos de pocos. Y dentro de ellos se agregan verduras, se tendrían que agregar frutas, además del pescado como fuente de proteína que le está poniendo, ¿no? Entonces tiene que comenzar a hacer un equilibrio, poner un poco más de fruta, poner verduras, Necesita carbohidratos. necesita fuentes de carbohidratos como cereales integrales, en cantidades mínimas al principio para después ir agregando un poco más. La orolla, supongo que es papa, quinoa, ¿no? Por la altura. Por la altura. Sí, sí. Lo que pasa es que algunas veces siempre nosotros hacemos que nuestra comida esté básicamente con demasiado alimento refinado proveniente de fideos, por ejemplo, se come mucho fideo y tendríamos que incluir de repente algún otro tipo de cereales como quinoa que tenemos disponibles en el país. El trigo. O trigo. El proceso de cocción también va a ayudar mucho en eso. Y si hablamos de altura, hay algunas recomendaciones que se da cuando uno vive en altura. Dentro de eso que necesita un aporte de calorías un poco mayor, dentro de ello que necesita hidratarse bien, porque en la altura, a pesar que uno pensaría que no se va a deshidratar si lo hace, entonces el organismo necesita un poco más de agua, necesita un poco más de fuente de energía. ¿Alguno de ustedes quisiera complementar la recomendación a nuestro televidente? Yo quisiera decir que es importante desde la época más temprana enseñarle al niño a comer diversos alimentos. Acostumbrarlo. Sí, acostumbrarlo, y que posiblemente al comienzo lo va a rechazar o va a meter sus manitos dentro del plato. Es normal, el niño debe reconocer incluso tocando, palpando, y que la madre o la persona que está al cuidado del niño tiene que cumplir esa función de educación del niño para enseñarle a comer y a reconocer diversos sabores. Los padres tenemos un papel fundamental, ¿cierto? Sí, entonces no solo pensar que ya se acostumbró al pescado, seguir dándole solo eso, intentar ofrecerle distintas cosas que... De a poquito. De a poquito, bien. Muy poquito. Muy bien. Bueno, en primer lugar es muy raro que un niño coma, y más de esa edad, coma pescado. Generalmente a los niños no les gusta el pescado. El pescado es un alimento muy rico en proteínas de excelente calidad, en ciertos ácidos grasos, en minerales y vitaminas. Sin embargo, no tiene todo lo necesario para una salud óptima de un niño. Un niño necesita tener una muy buena alimentación para desarrollarse física y mentalmente bien. Sería conveniente que, porque esa es la edad ideal para hacerlo, la madre le enseñe a gustar la fruta y la verdura. También podría ser conveniente agregarle algún cereal integral como podría ser avena. La avena es un cereal que ayuda al crecimiento de los niños y a su desarrollo cerebral por los ácidos grasos que tiene. Además es un alimento muy rico en fibra y en carbohidratos que se pueden aprovechar muy bien para su crecimiento. Pero también sería conveniente que le incluyera, por ejemplo, granola y algunas semillas oleaginosas, o que le enseñe a comer frijoles, lentejas, garbanzos. Perfecto. ¿Los cereales estos en pop ayudan, Rosita? Nosotros tenemos esos tostados. En pop tenemos quinoa pop. Hay la quinoa pop, la kiwicha, la soya. Porque ese es el grano de la quinoa que ha sido reventado. Ya. O sea, el proceso Por eso, solamente es ese. me refiero, ¿sí? ¿Se puede utilizar? ¿Ayuda? Sí. Ah, perfecto. Queda el problema claro, está en los pop o en los alimentos, los cornflakes, por ejemplo, que son industriales, son refinados. Ya. Y que se está consumiendo mucho en algunos la ciudad. otros ya envasados. Sí, los que vienen en caja. Exacto, que tienen el preservante y todo el asunto. Perfecto, queda aclarado. Bien, Nelva, te dejé entonces la pregunta esta antes de irnos a la pausa. Sí, hay estudios que muestran que hay varias patologías, enfermedades crónicas no transmisibles especialmente, que pueden ser revertidas con un cambio en la alimentación, un cambio drástico en la alimentación. Principalmente este cambio drástico consiste en reducir las grasas saturadas, en eliminar, no en reducir, en eliminar absolutamente aquellas grasas trans hidrogenadas
que han sido sometidas a procesos de hidrogenación, y para eso hay que enseñarle a la gente a leer la etiqueta del producto en condiciones en que sepa que donde dice grasa hidrogenada hay un peligro. También las frituras, el exceso de temperatura a lo que son sometidos los aceites de freír, producen alteraciones que van a redundar en una toxicidad en el organismo, en un envenenamiento interno del organismo. Nosotros debiéramos pensar que cada vez que nosotros comemos, estamos dando alimento a los millones de células que forman nuestro cuerpo, que en el fondo somos una especie de rompecabezas de células, que si una de esas piezas del rompecabezas falla, ya la forma de este rompecabezas se deteriora. Y si una de nuestras células no puede replicarse y su ADN está dañado por la alimentación que le estamos dando, va a haber muchas alteraciones. Por lo tanto, la alimentación, lo que elegimos para comer, tiene una relación directa con la replicación del ADN, la replicación celular, y si cambiamos a tiempo esto, podemos revertirlo y podemos eliminar muchas patologías. Por ejemplo, una dieta vegetariana por 3 años elimina absolutamente algunos problemas como hipertensión arterial, alto colesterol, el consumo de pescado. 3 años, o sea, es a Sí. tiempo largo. Hay estudios A largo comparativos con grupos que han estado bastante bien. Y también algunos estudios con dieta mediterránea han mostrado que las calorías no son lo importante. Que más importante que las calorías es cómo yo aporto esas calorías. Y eso es muy relevante porque muchas veces hay como una obsesión por sumar calorías, no importando de dónde provienen estas calorías. Por ejemplo, las nueces son un alimento bastante recomendable para reducir colesterol y para reducir problemas cardiovasculares. 30 gramos diarios de nueces están recomendados como un alimento que puede prevenir infartos cardíacos o problemas cerebrales. Mira, tú El consumo de pescado, el consumo de grasas omega 3. Saber comer, como siempre lo hemos dicho. Ahora, es muy difícil cambiar nuestros estilos ya de vida de tantos años a pesar de saber esto. ¿Cuán paulatina y progresivamente debemos hacerlo, licenciado Miguel? Sí es cierto que es muy difícil, sobre todo porque nuestras sociedades están completamente influenciadas por la propaganda de la industria alimentaria, que nos induce de todas formas, nos invita de todas formas a comer comida industrializada, comida chatarra. Si a un niño desde pequeño se le acostumbra a comer dulces, a gustar del sabor del azúcar, por ejemplo, y de botanas industrializadas, ese niño se va a hacer adicto a la comida chatarra. Cuando llegue a la edad adulta va a ser muy difícil que deje ese tipo de alimentación. Entonces se requiere un trabajo multidisciplinario en todos los sectores de la sociedad para que todo el mundo, empezando por los políticos, los legisladores, los funcionarios públicos, los encargados de los ministerios de salud, pero también los profesionales de la salud y el público en general, tengan una visión clara de cómo los alimentos refinados pueden dañar el organismo, pueden deteriorar nuestra salud y nuestra calidad de vida y hacer que nos enfermemos, y solamente teniendo esta visión clara podemos tomar la decisión radical de cambiar nuestra alimentación. Esto, si no, es muy difícil. Me parece básico, importante cambiarlo desde los niños y nosotros tener la información. Pero ¿qué pasa con la gente? Por ejemplo, aquí en nuestro país, el 26 de agosto es el Día del Anciano, de la tercera edad, con costumbres ya enraizadas, pues increíblemente, de toda su vida. ¿no? De toda su vida. Sí. ¿Cómo cambiarlo paulatinamente? Por ejemplo, para evitar los dolores de artritis, para, no sé, pues el problema de colesterol que ya lo dijo Nelva, pero ¿cómo paulatinamente? ¿Cómo podemos hacerlo progresivamente? ¿Al día qué debemos hacer? De repente comer algo de grano, o la fruta y la verdura, incidirla mucho, combinarla. Podemos también, si consumimos verdura, minimizar el daño de la carne, por decirle. Es muy importante tomar la decisión, que esa es una decisión particular de cada quien, de reeducar el paladar. Si uno reeduca su paladar, puede darse cuenta que los alimentos naturales tienen un sabor delicioso, extraordinario, y acostumbrarnos a comerlos. Hay personas que no pueden dejar el azúcar porque gustan mucho de lo dulce. Sin embargo, hay frutas dulces que son deliciosas y que pueden sustituir perfectamente bien el sabor de un alimento dulce o de un postre.
es cuestión de acostumbrarnos y de